alrededor de 200.000 son rusos. Entonces, lo típico para hacer guerras de invasión es hacer algún operativo de falsa bandera. No sé si conocen en qué consiste este operativo. ¿Alguien sabe? Sí. El operativo de falsa bandera consiste en atribuir a la parte enemiga puede ser ¿qué sería? Una declaratoria o alguna explosión, algo para provocar una invasión. El ejemplo de Rusia sería que dentro de ya sea el país que quiere invadir, se está atacando supuestamente a población rusa o algo, se está explotando algo, y entonces en función a eso es que ya tiene la potestad Rusia de invadir ese país en defensa de esa supuesta población, o incluso podría ser un ataque a la frontera rusa que también se podría tomar. Pero al final son operativos de falsa bandera porque son los mismos, en este caso los rusos, los que están provocando a título de que son las tropas del ejército contrario que está atacando. Está bien, ¿querías decir algo? Son situaciones políticas en las cuales se les puede asignar posturas que sean difíciles de, por ejemplo, de respaldar. Por ejemplo, las ideas que se clavan de falsa bandera en la Segunda Guerra Mundial tras la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el caso de Pearl Harbor se decía de que Estados Unidos mismo se había bombardeado esa parte del tema de los portaaviones para poder integrarse en el tema de la guerra. Lo mismo pasó con el atentado de S-11, donde supuestamente ellos habían, entre ideas, atacado a sus propias edificaciones para ingresar en la guerra en Medio Oriente. Claro, estas ideas no son, digamos, en cuanto a el nivel de... No, más que nada el tema de estas ideas es el nivel de veracidad, es difícil de... por así decirlo, difícil de confirmar o está en disputa política más que nada. Bueno, cuando se realiza un operativo militar hay una bandera, ¿no?, que representa al ejército que es protagonista de ese operativo militar. Se llama falsa bandera porque quienes realizan el operativo ponen una bandera falsa, es decir, no es la de ellos, y ellos están disfrazados, se ponen otro uniforme. Entonces, un operativo de falsa bandera supone hacerse pasar por otro que en realidad es el ejército al que se va a enfrentar. La más referida operación de falsa bandera es lo que hicieron los nazis en Polonia, ¿no?, para justificar la invasión de Polonia en 1939. Soldados alemanes se disfrazaron de soldados polacos y enarbolaron la bandera de Polonia y empezaron a hacer abusos contra la población alemana en una ciudad polaca de frontera con Alemania. Entonces es buscar la justificación de un operativo posterior basándose en un operativo que ha sido montado. Hay un montaje para justificar la invasión. ¿Y quiénes realizan ese montaje? Lo realiza el ejército invasor, haciéndose pasar por el ejército en el territorio que va a ser invadido y que justificaría aparentemente la reacción. Bueno, entonces esas son tácticas evidentemente criticables, porque al final se descubre, ¿no?, que son operativos para justificar acciones premeditadas que no tienen argumento que las respalde. Y bueno, aquí hay algunas consideraciones que quisiera que ustedes las lean.
y una comparación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que estaba orientado a consolidar la unión entre países que fueron protagonistas de la alianza contra los nazis. Y, como dice el nombre, fue para el Atlántico Norte, ¿no? Es decir, para la parte más septentrional del mundo, es decir, incluye a Estados Unidos y países nórdicos. Y bueno, en respuesta, la Unión Soviética dirigió la fundación 6 años después del Pacto de Varsovia, que duró hasta el año 91, si no me equivoco, y que protagonizó una organización paralela para supuestamente enfrentar a la OTAN. ¿Qué hizo la OTAN? Bueno, progresivamente se fue ampliando, y después del colapso de la URSS se unieron varios países, hasta que en 1999 hubo los países que se señalan acá: República Checa, Hungría, Polonia, en 2004 Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia. Bueno, por ejemplo, Eslovenia es una de las 6 fracciones de la ex Yugoslavia, ¿no? Eslovaquia es una de las 2 fracciones de la ex Checoslovaquia. Estonia, Letonia, Lituania son países que surgieron después de la implosión de la URSS, se independizaron y se volvieron democracias. Y son países nuevos después del 91 que se adhirieron a la OTAN, precisamente refugiándose en la defensa conjunta de los países de la OTAN si alguno de estos países fuese invadido, bombardeado por Rusia. Obviamente el enemigo es siempre, y el que representa peligro, es Rusia, ¿no? Hay 32, incluso los 2 últimos que no he anotado aquí, que son Finlandia y Suecia, y Ucrania también está vinculado, aunque no es parte de la OTAN, ¿no? Paralelamente, desde el año 55 se fundó en ese momento el Pacto de Varsovia, que Varsovia es la capital de Polonia, pero esto fue dirigido por la Unión Soviética y tenía el propósito de enfrentar a la OTAN y de sofocar los levantamientos populares en contra del comunismo. Y así lo hizo, ¿no? Hubo tanques rusos, es decir, de la URSS, que invadieron, reprimieron e incluso, claro, prestaron apoyo a las fuerzas represivas en varios países. En Polonia, después invadió Checoslovaquia, el Pacto de Varsovia, que era el arsenal militar y el ejército, especialmente de la URSS. Entonces, cayó justamente el Pacto de Varsovia, se deshizo el mismo año de la implosión de la URSS, el año 91. Y ya antes, el 89, con la unificación de Alemania democrática dejó de existir, la República Democrática Alemana dejó de existir y se retiró del Pacto de Varsovia. Entonces, tuvo una existencia menor, como ven ustedes, menos de 40 años, 36 años. En cambio, la OTAN hasta hoy día tiene
73 años, ¿no? No, 75 años lo cumplí, que es una historia más larga y obviamente es la institución militar más poderosa del mundo, respaldada por las grandes potencias que tienen no solo desarrollo tecnológico militar, sino un ejército gigantesco, varios millones de soldados, y también la tecnología, las armas para enfrentar a Rusia y sus aliados. Bueno, el 31º miembro de la OTAN se adhiere a la OTAN el año 2023 y todavía estaba pendiente cuando hice esta diapositiva. Suecia, hoy día Suecia se adhirió y es parte de la OTAN. Lo de Suecia es algo sumamente interesante, ¿no? Vale la pena tener en cuenta porque fue un país desde hace 200 años neutral en cualquier conflicto internacional. Es decir, les ha servido una posición neutral, por ejemplo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, para resguardar su posición, su política. Los países nórdicos tienen ciertas características, no solamente en cuanto a su riqueza económica, la seguridad para los ciudadanos, los beneficios sociales, sino en cuanto al PIB también y el desarrollo que se tiene a nivel mundial. Están entre los países de mayor crecimiento económico, de desarrollo económico, las crisis les golpean menos, etcétera, los países nórdicos, ¿no? Y Suecia ha mantenido un perfil de neutralidad hasta que, se produjo la guerra de Ucrania. Tengan en cuenta que las decisiones que toman los países, y especialmente estos que, son los de mayor solidez, por ejemplo, la corrupción es casi inexistente y se la castiga de forma dura cuando aparece, y hay mecanismos democráticos para facilitar la participación de los ciudadanos, pero también tienen entidades de investigación, de conocimiento y de los que se llaman think tank, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un think tank? Un tanque de conocimiento. ¿Perdón? Un tanque de conocimiento sería la traducción al español, que vendría a ser el conjunto de varios especialistas de distintas ramas que abordan sobre alguna temática o tema del momento. En el caso podría ser estrategia, guerra, y dilucidan los posibles escenarios que podría suceder para su país o para los países del entorno. Sí, está bien, es una entidad que generalmente es de algún país, pero también puede ser transnacional, es decir, incluir a personas de diferentes países, que se ocupa de analizar situaciones, especialmente políticas, ¿no? Think tank es, claro, como un reservorio, una fortaleza de pensamiento, ¿no? de conocimiento, y que tiene el propósito de analizar y hacer prospectiva. La prospectiva política es muy importante y se puede hacer para dentro de un año, para dentro de 50, ¿no? Vamos a ver brevemente qué tipos de prospectiva política hay, que existe hoy día. Y cabalmente los think tank dan lugar a tener posiciones reflexionadas con información privilegiada, generalmente de inteligencia. La información de inteligencia es la que provee las entidades especializadas de los países, generalmente es información secreta, clasificada, pero que permite a estas entidades, estas unidades, hacer análisis y establecer prospectivas. Hoy día se usa incluso la inteligencia artificial para la prospectiva política, ¿no? Y hay
incluso entidades especializadas en esto. Hay un investigador que se llama Mesquita, que es bastante conocido por su perspectiva usando inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial supone emplear los big data, ¿no? Que son los datos grandes, o sea, una enorme cantidad de datos que se introducen a la inteligencia artificial para que analice lo que podría suceder dentro de un año, dentro de dos, o también en un plazo más corto. Entonces, García especialmente emplea esto, ¿no? Con volúmenes de información gigantescos volúmenes, y eso permite procesar esa información de manera que haya pronósticos, o lo que se llama prospectiva política basada en datos que la propia inteligencia artificial procesa. Entonces fíjense que estos países tienen los recursos, tienen think tanks, tienen información clasificada y no toman sus decisiones ligeramente. Suecia, después de 200 años de mantener neutralidad, ha decidido incorporarse a la OTAN y ha pedido, justamente después de la guerra, del inicio de la guerra de Ucrania, porque se advierte cuál puede ser la escalada. Una perspectiva política no es determinante, es solo lo que se llama un futurible. ¿Alguien sabe qué es un futurible? Un posible escenario. Sí, significa un futuro posible, futurible, futuro posible. Es decir, teniendo en cuenta los datos, la información y el desarrollo de los acontecimientos hasta este momento, un futurible es este. Yo describo cuáles son las características de ese futuro posible, dado como extrapolación de la tendencia de los datos, los acontecimientos y el análisis que esto permite hacer. Entonces, en politología es muy importante que haya esta perspectiva. Es muy importante que existan estas unidades de especialistas, es decir, no solamente politólogos, no solamente filósofos, no solamente informáticos, sino varias profesiones se aunan en una entidad para analizar lo que puede pasar de acuerdo al interés que los reúne, que generalmente es el interés de un país en concreto. Entonces, tomar decisiones como esta, ¿no?, que pedimos incorporarnos a la OTAN, y después de mucho tiempo y muchas dificultades, porque hubo dificultades con Turquía, con Hungría, logró. Y Suecia está en este año como 32º segundo miembro, o sea, 32 miembros de la, por aquí, no sé dónde está, ya no importa, de la OTAN, ¿no? Aquí está, fíjense, 31 miembros con Finlandia incluido, y ahora con la OTAN, con Suecia en la OTAN. Bueno, entonces fíjense que las decisiones políticas de varios países se basan en también en estos datos, ¿no? Naturalmente no es lo único, y la última decisión la tienen con posiciones de los jefes militares los dirigentes políticos. Es decir, la última decisión corresponde al dirigente político, incluso si se trata de temas militares. Y esa decisión de dejar la neutralidad viene dada también por el peligro que representa Rusia
en el Mar del Norte y el peligro de que también use bombas que podrían desatar la Tercera Guerra Mundial atacando ciudades de los países miembros de la OTAN. Y ahora estamos en una situación de bastante riesgo que produce ascuas a los distintos protagonistas, con las características que hemos visto de Rusia, es decir, esa vocación imperialista, esa ideologización efectiva de la población, negando la libertad de prensa y de información, y las peculiaridades de Putin, ¿no? Como ex agente del KGB, que trabajó en Alemania Democrática, en Berlín específicamente, y que bueno, es como una retaliación después de la implosión de la URSS y su desmembramiento. Bien, aquí hay algunas características de la guerra de invasión, que es sin duda una guerra ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Ya hemos hablado de los operativos de falsa bandera. Entonces, a los invasores les importa nada que se los descubra como mentirosos, fraudulentos y que hacen operativos de falsa bandera, ¿no? Porque la invasión ya se dio, la anexión ya se dio, la derrota ya se dio del ejército del país invadido. En el caso de la guerra de Ucrania todavía no se da esto, es posible que se dé, y eso es lo que tendría graves consecuencias para Europa. La situación se agrava más con la posibilidad de que Trump gane las elecciones en noviembre de este año. Y bueno, ¿cuáles son las características de la guerra agresiva? Desconoce los tratados internacionales, por ejemplo, el Acta de Helsinki de 1975 y la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y se expone el ejército, bueno, a ser declarado invasor y por lo tanto ilegal. Como hemos visto, hay pautas para la guerra, no se puede transgredirlos, pero esa es una obligación, diríamos, moral y política. Cuando hay un gobierno que quiere invadir, quiere imponer su voluntad, nada de eso tiene importancia. Hoy mismo Putin tiene un fallo de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, perdón, por haber deportado niños ucranianos a Rusia, y tendría un mandato de aprehensión que la policía, la Interpol debería ejecutar, pero siendo lo que es, eso no se aplica. Viaja a países como Bielorrusia, donde el presidente es su títere, y no pasa nada. Entonces, hay que tener en cuenta también que las resoluciones de la ONU no tienen la fuerza que respalde su cumplimiento, es decir, la ONU tendría que ejercer también como fuerza militar para imponer el cumplimiento de sus resoluciones, pero no es así. Cuando asisten los soldados de la ONU, lo hacen sin armas o con muy pocas armas. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Yugoslavia, ¿no? Que ha sido brutal con la guerra y ha dividido un país en 6 países. Y hubo crímenes de lesa humanidad. Entonces, estaban los cascos azules, es el ejército de la ONU, pero sin la posibilidad de intervenir militarmente. Entonces, las decisiones de la ONU, incluso de la Corte Internacional de Justicia, no tienen el respaldo militar para imponer su cumplimiento. Y
en el desarrollo de la invasión de Ucrania han habido sin duda muchas argumentaciones que ponen en evidencia la transgresión a las normas del enfrentamiento. Lo más grave es cómo Putin, como ya hemos visto, ha desplegado acciones agresivas contra la población civil sin respetar el campo de batalla, sin respetar las prohibiciones internacionales y ocasionando la muerte de miles, todavía siguen sumando, de civiles, mujeres, niños, etcétera, que estaban desvinculados de la guerra, eran ciudadanos ucranianos, y los hostigó, los bombardeó, los asesinó. Bueno, esas son entonces algunas características. Yo ya les envié estas diapositivas. No sé si alguien quiere dar algún comentario. Hemos terminado esta parte de la materia que es muy importante y muy actual, ¿no? Es decir, conocer, por ejemplo, las posiciones filosóficas sobre la guerra de Kant, de Marx, de Foucault es sumamente importante para comprender la actualidad y para tener cierto respaldo teórico filosófico que permita desarrollar posiciones propias. No he incluido en esta parte la guerra iniciada por Israel a partir de los desmanes que cometió Hamas el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Fíjense, son 4 meses, no creo 5 meses, ¿no? 5 meses ya. 5 meses ya va a ser medio año, y claro, es una guerra también que merece la pena ser analizada filosóficamente. Les envié algunos videos, etcétera, han respondido voluntariamente quienes lo hicieron, y claro, expresan sus opiniones al respecto. Entonces, ahora tenemos otro capítulo del contenido, y vamos a desarrollarlo, o vamos a todavía comentar, si quieren comentar aquí en la clase, las particularidades de la guerra de Israel contra Hamas, o directamente seguimos avanzando. Tiene la palabra al respecto. Algo quizás, doctor. ¿Sí voy a ir más fuerte? Sí. Mencionaba la anterior clase acerca del caso particular del filósofo Heidegger. ¿De qué filósofo? Heidegger. Sí, y cuál era su papel en lo que ha sido la Alemania nazi. Sabemos que estaba afiliado al partido, pero cuánto de su filosofía podría haber tendido hacia apoyar este régimen totalitario. Más allá de que podamos decir que sí fue parte del partido nazi, pero no, ¿cómo se dice? Fue un crítico cultural de lo que podría decirse era el judaísmo, pero no en sentido racista o biológico. Queda patente que durante el tiempo de las guerras incluso se pone en evidencia las posiciones de los filósofos, es decir, los filósofos que en tiempo de paz puedan tener determinada postura producto de la guerra también afecta al pensamiento como tal y puede en parte hacer cambiar o fortalecer lo que es la posición de algunos filósofos. También se decía de Nietzsche y de otros que apoyaban este régimen, como ahora se habla, ¿no?, actualmente de Alexander Dugin como el ideólogo de lo que es la Rusia, de Putin. Es interesante, pero cómo es que también en tiempos de guerra afecta lo que es las personalidades para el futuro, cómo es que se dio de una parte o de otra parte. Si pusiéramos un supuesto de que por algún motivo la Alemania nazi ganaba la Segunda Guerra Mundial, de seguro Heidegger se vería de otra manera y se afectaría de otra manera, ¿no?, la realidad. E iba a lo que Foucault un poco trabaja en el último libro que nos ha compartido, acerca de cómo es que la verdad, no solo de los países, sino incluso la verdad que puede ser
trabajada por los filósofos es afectada por la guerra, y cómo puede haber un antes de la guerra con una verdad para los filósofos y un después de la guerra para también estos filósofos, según haya ganado o hayan dirimido el conflicto. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Lo que dice Heinz es sumamente interesante porque muestra que los filósofos, aunque proclamen amar la verdad, aunque proclamen buscarla sin ninguna interferencia, son personas también vulnerables a las condiciones políticas e ideológicas. Y eso es muy interesante de tener en cuenta en filosofía política. Es decir, hay gente que cree que el filósofo es el que busca la verdad independientemente de todo, que va a decir algo de la verdad que vale para siempre y que no hay ninguna interferencia personal sobre él para que sostenga alguna posición. Eso personalmente yo creo que no es correcto. El filósofo, y especialmente el filósofo político, responde a su contexto, a las condiciones políticas donde vive y del mundo en ese momento. Si piensa, si razona, si busca la verdad, es en ese tiempo y para ese tiempo. No es algo intemporal, eterno, que va a valer siempre independientemente del lugar y del momento, sino es una reflexión motivada, influida por las condiciones políticas, ideológicas del momento. Y también, eventualmente, hay intereses. Y eso hemos visto, ¿no? El interés, por ejemplo, de Maquiavelo, ¿cuál era? Recuperar su cargo. Así de pedestre era la motivación, ¿no? O sea, hay también eso, ¿no? Y claro, Heidegger iba a exponerse a perder su cargo de rector de la Universidad de Berlín, siendo crítico del régimen nacionalsocialista. No. Ahora, hay que dimensionar en qué medida los intereses personales, la situación, el contexto, la realidad política e ideológica influiría, porque tampoco es determinante, ¿no? En ese sentido no habría ningún filósofo con ápice de libertad. Claro que hay libertad en la producción filosófica, pero también ahí está influencia. Y resulta interesante que se pone un poco a prueba el talento de los filósofos al enfrentarse posiciones. O sea, en los momentos críticos, como es una guerra, se enfrentan posiciones. A mí personalmente no me agradan las filosofías defensoras de la paz por sí mismas. Porque, como hemos visto, la paz es resultado de la guerra. Entonces, ¿qué tipo de paz se defiende? La que tenemos ahora proviene de una guerra, ¿no? He visto que un documental hace pocos días que Chile posiblemente esté preparando una segunda guerra del Pacífico, porque Perú está desarrollando puertos que van a convertir a Perú en el principal país de comunicación con China en el desarrollo del comercio a través del Pacífico. Y eso molesta mucho a los chilenos. Bolivia no se toma en cuenta, ¿no? En esa posible guerra. Entonces, claro, las guerras son las que definen. ¿Qué definen? La nueva estructura política, la nueva cultura política, fíjense. Ahora, esa cultura política deviene también de una larga historia, como en el caso de la población rusa, ¿no? No sé si ustedes conocen a alguien que ha vivido la Unión Soviética. Yo conozco a una colega que trabaja aquí y claro, me doy cuenta, ¿no?, del orgullo que
sienten de haber sido una potencia mundial, de haber enfrentado a Estados Unidos y de haber protagonizado la Guerra Fría. Es un orgullo ser de ese país. No importa la negación de la democracia, no importa la afirmación de un sistema totalitario vertical. La cultura política que surge en la población es resultado también de cómo se ideologiza a la población a partir de la educación, de las consignas y de sostener una hegemonía en el poder, incluida la información y las comunicaciones. La democracia incluye la libertad de opinión, de información, y eso es sustantivo. ¿Por qué? Porque reconoce la libertad de las personas para expresar sus ideas e incluso el desacato. No, yo no estoy de acuerdo, no acato esto. Es un derecho. Pero en países totalitarios eso es imposible. Ahora, claro, a estas personas que se sentían orgullosos de ser de la Unión Soviética, eso no tiene importancia. Que haya elecciones no tenía importancia, y ahora que hay elecciones amañadas con 90-95% de votación para el único candidato o el que ya ha establecido de antemano lo que van a ser los resultados, tampoco importa. Y claro, la democracia puede tener muchas debilidades, tener muchos problemas, pero es sustantivamente diferente tener una sociedad con libertad de expresión, que se da en las aulas, que se da a través de la prensa, que se da en cualquier asociación que puede declararse en contra de un determinado régimen y difundir sus ideas, a tener un régimen que controla todos esos ámbitos. En las universidades, por ejemplo, que no haya libertad de cátedra es pues una restricción científica, ideológica, política extrema. Si yo pienso y expongo mis ideas y las enseño, sin decir que el estudiante debe repetirlas, pero transmitiendo mis opiniones fundadas en acontecimientos, en hechos y con pruebas, estoy formando pensamiento crítico. En cambio, en sociedades totalitarias, como han sido y siguen siendo las sociedades socialistas, fíjense, la Unión Soviética establecía manuales para enseñar en la universidad y tenía una enorme cantidad de manuales. Yo tengo algunos, ¿no? Especialmente para filosofía, para economía. Filosofía era muy importante porque había que descubrir, ese filósofo es pro-burgués, por lo tanto lo que dice es ideología, y la ideología es lo contrario a la ciencia. ¿Y quién tiene la ciencia? Nosotros, pues ¿quién va a tenerla? Y nosotros que hacemos los manuales y decimos que hay que enseñar, impedimos que se divulguen ideas pro-burguesas. Es más, las identificamos como falsas y las combatimos. Las enseñamos en las universidades para identificarlas como falsas, como ideología que tiene el propósito de generar falsas imágenes de la realidad. Entonces es incomparable una sociedad de libertad de pensamiento, de enseñanza, de difusión de información, de comunicación, en que cada persona puede criticar a quien sea, incluso a veces de forma muy brusca, a tener una sociedad homogeneizada, con una cultura política estandarizada, sin la posibilidad de que el individuo sea crítico.
de que piense por sí mismo y critique a sus gobernantes y tenga la posibilidad de cambiarlos. Esas son las consecuencias, ¿no?, de una sociedad de libre expresión, pero con crítica, mostrando lo corruptos que son, lo incompetentes que son, y en las próximas elecciones ya no votamos por él. O le obligamos a dimitir, ¿no? En Portugal un socialista ha dimitido por las denuncias de corrupción, después de solo 2 años. Y ayer ha ganado la derecha. Porque claro, la población es oscilante. A ver, veamos cómo lo hacen. Lo hicieron mal, entonces votamos al otro, ¿no? Veremos cómo lo hacen. Lo ha hecho peor, volvemos al anterior. Así oscila la preferencia electoral. Y claro, eso tampoco está libre de la manipulación, de la inducción propagandística. Entonces hay pues vulnerabilidades, problemas en la democracia, pero el espíritu, que es la libertad de expresión, de enseñanza, de información, de crítica, es sustantivamente superior a la estrategia de dominio de la información, de represión incluso de palabras que usen las personas que critican algo, porque eso tiene consecuencias políticas enormes. Además, en un régimen político pro tempore, lo que no sucede con los regímenes totalitarios. Solo los regímenes democráticos son pro tempore, es decir, a usted se le va a acabar. Y la población va a reaccionar a todo lo que está haciendo en la próxima votación. Ya no lo va a apoyar, porque está claro que usted es un corrupto, usted es un pedófilo, usted, etcétera, etcétera. Entonces, eso claro, no se pasa por alto. Estos líderes se las arreglan para mostrar y decir, pero si nosotros también somos democráticos. Ay, democracia es más, nuestra democracia es mejor que la de ustedes. El cinismo llega a eso, ¿no?, con fraudes electorales, con eliminación de candidatos, envenenados los candidatos, con ejecuciones de los candidatos que no se esclarecen jamás. Entonces, la situación es sustantivamente diferente. Y el filósofo que no vea eso va a ser un filósofo al estilo Dugin, ¿no?, un oligarca que está prohijado por el régimen y expone las ideas más cínicas, como esto de Eurasia, ¿no?, el gran imperio ruso de Eurasia, basado en guerras de conquista, guerras de invasión. Ahora, enfrentar ese tipo de filosofía que defiende tales acciones supone también como dice Althusser, ¿no?, es un enfrentamiento en la teoría. Pero claro, él defendía en última instancia el socialismo. Bien. ¿Alguna opinión más? Es muy provechoso como Heinz que expresen sus ideas, sus opiniones. ¿Qué dices, Oscar? ¿Qué te ha parecido esta parte de filosofía de la guerra? Bueno, sí, es un tema bastante diverso en las opiniones, ¿no? Me llama la atención, bueno, hemos visto 2 formas de ver la guerra, la mirada que hacía. Por ejemplo, cuando se dice que la política es la continuación de la guerra en los medios y al revés, ¿no?, la guerra, continuación de la política en los medios. Pero me pongo a pensar, comparando con todos los ejemplos que usted ha mencionado de Rusia, otras formas que creo continuadas de guerra que hay en el mundo y sobre todo hemos sufrido en nuestro continente, ¿no?, a través del terrorismo encubierto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de invasiones, de asesinatos a candidatos, que han existido en nuestro continente, ¿no?, pero bajo la forma de
de actos terroristas, pero que una vez descubiertos han sido ejecutados por otros países, ¿no? En nuestro continente hemos tenido varias invasiones, ¿no? Muchas de ellas propugnadas por los Estados Unidos, pero bajo el nombre de liberaciones. Y claro, son otras formas de hacer la guerra, son otras formas de influir sobre los países. Claro, es como, lo veo como una tercera forma, porque no son ni guerra precisamente declarada como la de Rusia-Ucrania, ¿no? Aunque no es una guerra declarada, claro, ha sido más unilateral, pero tampoco es política, ¿no? Es violenta, pero no es una guerra declarada. Entonces es como una cosa intermedia, ¿no? Ese tipo de elementos son, creo, distintivos en el tema de la filosofía política, ¿no? Gracias. ¿A qué casos te refieres en Bolivia? No, decíamos sobre todo en el continente. En Bolivia, bueno, obviamente ha habido internamente por ahí, externamente no sé si se han comprobado, pero por ejemplo asesinatos de políticos, ¿no? Que han habido en los años 70, 80, ¿no? Que han sido hechos por facciones militares, ¿no? De hecho, bueno, obviamente después de las dictaduras militares, ¿no? O de representantes o incluso campesinos que a veces han sido asesinados, que eran dirigentes por ahí menores, no eran de gran trascendencia, pero que es igual ha sido una táctica, ¿no? de represalia hacia los movimientos sociales, que se han dado incluso hasta podría recordando algunas cosas, se ha podido dar hasta el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Que se han matado a dirigentes. Pero pues son formas de guerra, pero en el continente, digamos, también ha habido asesinatos hasta, si no me equivoco, es de apellidaba Bishop, creo, es en el Caribe, que ha sido asesinado, pero ha sido asesinado por facciones manejadas desde afuera, ¿no? Sobre todo por grupos encubiertos de los Estados Unidos, ¿no? Que era candidato a presidente o presidente ya que en su momento. Entonces son otras formas de hacer la guerra también, ¿no? Bueno, en nuestro país podemos hacer una lista de los políticos que fueron asesinados. Bueno, yo creo que más ha habido en época de dictadura, no en época de democracia, ¿no? Aunque también hay en época de democracia. En época de dictadura, bueno, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Ha sido brutalmente asesinado, junto a otros dirigentes. El año 80, Bedregal, Flores Bedregal, junto a él, murió, ¿no? Y el régimen de García Meza ha provocado otros asesinatos. También está la muerte de Luis Espinal, ¿no? Que no era político, pero era periodista, aparte de ser cura, claro, era periodista y representaba una posición crítica en contra de tendencias no democráticas. Otros asesinatos han sido, por ejemplo, de Únzaga de la Vega, que era un político de Falange, ¿no? Un político de derecha. Otro ha sido el de René Barrientos, que ha aparecido como accidente. Yo contribuía con la edición de un libro que al final no se publicó, de alguien que mostraba que la muerte de Barrientos fue un asesinato cometido por agentes de la CIA. Alguno podría decir el asesinato del Che Guevara, que también ha sido bajo dirección de la CIA, ¿no? Y tambitambién los 8 dirigentes del MIR, del 80, ¿no? En enero del 80, sigue siendo 80, ¿no? Y bueno, ahí había, por ejemplo, un minero, dirigente minero como Artemio Camargo, y otros intelectuales, ¿no? Como José Luis Arias Guzmán, que era un docente universitario de sociología. Y bueno, otros que tal vez no sean muy conocidos, pero que, bueno, son las víctimas de enfrentamientos que hubo en distintos contextos, especialmente de efervescencia social. En contexto de efervescencia social siempre hay víctimas, ¿no? Ahora, claro, hay que diferenciar los conceptos.
¿Es guerra eso? ¿Se puede hablar de terrorismo de Estado? Terrorismo de Estado, sí. ¿En qué consiste el terrorismo de Estado? Es lo que practicaba García Meza, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Constitución estaba totalmente ignorada, el Estado de Derecho también, y ejercía el terror desde el Estado. ¿Cómo se ejercía el terror? Por ejemplo, persiguiendo a los dirigentes de izquierda, exilándolos, o haciéndolos desaparecer, o torturándoles, ¿no? Los apresaban y los torturaban. Ahora, esa forma de gobierno no ha sido solo aquí en Bolivia. En los años 70 hubo el Plan Cóndor, que se sabe fue dirigido por la CIA, que consistía en poner en los países dictadores, es decir, presidentes golpistas que a título de combatir el extremismo de izquierda realicen terrorismo de Estado. Y Bolivia, claro, ha tenido el suyo, ¿no? Que es Banzer, Hugo Banzer. Después la población lo apoyó mayoritariamente y fue presidente legal, ¿no? Hay una biografía de él que se llama El dictador elegido, de una argentina. Y bueno, no es una biografía autorizada, pero está bastante bien. Y en los otros países fue peor. Bueno, en la Argentina se dice que en el régimen de Videla, o Vilela, hubo 20.000 desaparecidos. Recientemente he escuchado a Milei decir que es una exageración, que son un poco más de 8.000. Es posible, ¿no? Porque también hay esos abusos que se cambian datos, etc. Pero bueno, digamos que hayan sido 10.000, y entre esos 10.000 se cuentan mujeres embarazadas cuyos hijos fueron secuestrados, se cuenta gente que fue tirada de los aviones al mar, se cuenta gente que desapareció, gente torturada, etcétera, etcétera. En nuestro país ese terrorismo de Estado ha existido con García Meza, con Banzer también, pero al final la resistencia hizo que cambiara, ¿no? Es decir, la política también es así, da lugar a que estos regímenes colapsen. En Chile fue brutal con Pinochet, ¿no? Y las desapariciones, las torturas. En Paraguay también con Stroessner, ¿no? Entonces, a nivel latinoamericano sí han habido regímenes que han ejercido de manera sistemática el terrorismo de Estado, sustentado por una estrategia regional de la CIA. Eso es cierto, ¿no? Y la CIA también creó la Escuela de las Américas, ¿no? Para instruir militares, creo que era en Centroamérica, con el propósito de que sean los próximos golpistas en sus países o sustenten esa ideología política consistente en enfrentar al comunismo en la región. Entonces eso está claro que ha habido, en nuestro país también ha habido terrorismo de Estado. Ahora, en democracia han habido acciones criminales del Estado. Pues si decimos Marcelo Quiroga, etcétera, no ha sido en democracia, era para terminar la democracia y empezar la dictadura de García Meza, precisamente el 17 de julio del 80. Pero en democracia ha habido terrorismo de Estado de algún gobierno. Bueno, han habido algunas acciones gubernamentales criticadas como brutales, ¿no? Por ejemplo, la
forma como el gobierno de Jaime Paz respondió al secuestro de Lonsdale, ¿no? Asesinando a los secuestradores y torturando a los que había capturado para que delaten a sus cómplices. Entonces, ese tipo de acciones desde el gobierno, que son acciones brutales para conseguir información, etcétera, se puede considerar terrorismo de Estado. En alguna medida sí, ¿no? Porque en un Estado de Derecho incluso un secuestrador tiene derechos que el Estado supuestamente debe respetar, pero no se ha dado eso. Ahora, sobre eso no hay pues discrepancia, ¿no? Un ministro ejerció de tal manera que al final los descubrieron y los mataron. Los del hotel de Santa Cruz, que han sido asesinados, incluso personas extranjeras, ¿es terrorismo de Estado? Por lo que se sabe hasta ahora, todo eso también es encubierto, ¿no? Distorsionado. Sí podría considerarse terrorismo de Estado, porque claro, entraron a matar, ¿no? Y así fue, creo que se salvó uno y escapó, etcétera, ¿no? Y eso en régimen democrático. Entonces, claro, hacer la lista de las personas que hayan sufrido violencia de parte del Estado e incluso acciones de terrorismo de Estado, incluye a todos los gobiernos de la democracia, o a la mayoría. No se puede decir, sí, este gobierno ha sido respetuoso de los derechos humanos, nunca ha transgredido, nunca ha asesinado, nunca ha ejercido terrorismo de Estado. Yo pienso que, haciendo una lista y viendo quién gobernaba en ese momento, todos o la mayoría de los gobiernos, tal vez algunos cortos no hayan tenido ninguna denuncia, no sé, tal vez de Tuto Quiroga o de Mesa, ¿no? Ahora, mucho influye también el carácter del presidente, su posición, si es capaz de instruir, mandar intervenciones policíacas que estén reñidas con el Estado de Derecho. Y en las movilizaciones se da eso, ¿no? Y bueno, aparecen, sí, nosotros somos las víctimas, este gobierno asesino nos ha matado. Bueno, posiblemente sea así, o tal vez no, también hay esa posibilidad. Y en otros casos, claro, hay otro tipo de denuncias. Por ejemplo, la actuación contra las guerrillas, ¿no? ¿Es legal? ¿Es legítima? ¿Es terrorismo de Estado contra la guerrilla de Néstor Paz Zamora, que hemos visto que murió de hambre, ¿no? Ni siquiera murió en el enfrentamiento militar, él y sus compañeros? El caso del Che Guevara es diferente, ¿no? Y al final quien decidió la muerte, acribillándolo, fue un agente de la CIA. Bueno, otros grupos irregulares que fueron capturados, que fueron encarcelados, que fueron ajusticiados, ¿eso es terrorismo de Estado? ¿Qué es lo legal? ¿Qué implica una actuación legal del Estado cuando hay brotes de violencia y expresiones de grupos armados que están contra el sistema? Es decir, ¿qué debe hacer el Estado? A mí me parece que lo que debe hacer es cumplir las leyes. Obviamente, declararse un grupo irregular armado está contra la ley. La ley señala que el monopolio de las armas lo tiene el ejército y la policía. Entonces no puede haber grupos todavía con armas de guerra, ¿no? Fusiles largos, etcétera. Es decir, ametralladoras. Entonces, lo que esté contra la ley y que cometan algunos grupos, evidentemente tiene que ser reprimido. Ahora, la forma como se reprima esas acciones también depende de la
cordura del gobierno, del cumplimiento del Estado de Derecho, los derechos de los imputados y también de las condiciones en que deberían ser juzgados, ¿no? Ahora, se esclarecen estos casos, se señala la culpabilidad, se aplica sanciones ante quienes tuvieron eso. En algunos casos sí, ¿no es cierto? Nuestro país fue el primero en llevar a la cárcel a García Meza y lo condenó el juez a 30 años de prisión y se murió en prisión. Y eso fue el primero de la época, incluso de los años 70, en otros países, ¿no? Videla, Pinochet. A Pinochet trataron, ¿no?, de encarcelarlo, de enjuiciarlo, y al final no se murió, escapando, se murió. Videla tampoco, aunque varios sí. Creo que hubo un juicio contra Videla, creo que sí, también lo encarcelaron, ¿no? Entonces, bueno, eso dice mucho, que está muy bien, de los sistemas jurídicos de los países y también de las democracias que responden así dentro del Estado de Derecho a quienes lo conculcaron. Y claro, algunas personas son tan cínicas que reclaman respeto de sus derechos, del Estado de Derecho, etcétera, cuando ellos no lo hicieron. Entonces, esos son problemas filosóficos, fíjense. Es decir, hay que ser tolerante con los intolerantes. Hay que respetar la vida de los asesinos. Hay que someterlos a procesos judiciales de quienes han obrado como delincuentes y criminales. Entonces, esos son problemas filosóficos que ameritan reflexiones. Marcuse, por ejemplo, piensa que no hay que ser tolerante con los intolerantes, porque esa es una actitud tonta. Se aprovechan de eso, de que haya tolerancia y reclaman, ¿dónde están mis derechos? Cumplan los derechos que tengo, cuando ellos no lo hicieron, cuando cometieron actos terroristas. Ahora bien, ¿qué es un acto terrorista? ¿Y qué es una guerra? ¿Puede haber guerra contra un grupo terrorista? Claro que puede haber. Estamos viendo ahora en Israel, en la Franja de Gaza, contra una organización terrorista. Bien, pero tenían el gobierno, todavía tienen algunos ministerios, ¿no? Parece el Ministerio de la Sanidad, creo que se llama, el que establece cuántos muertos hay, etc. Puede haber, sí hay, pero ¿cuál es la peculiaridad de ese enfrentamiento? Es decir, ese enfrentamiento es pues muy peculiar, porque una cosa es luchar contra grupos irregulares desde el Estado, por ejemplo, lo que han hecho contra Al-Qaeda, ¿no? Hasta descubrir dónde se escondía su líder, Osama Bin Laden, y matarlo. Muy bueno, los norteamericanos han descubierto, se han metido donde estaba, en Afganistán, me parece, y lo han asesinado con mucha prontitud. Además, han hecho desaparecer sus restos para que no se convierta en un mártir, está enterrado en tal lugar, etc., ¿no? Entonces, una forma de lucha es esa, pero otra es lo que se produce en Gaza, ¿no?, donde Hamás tenía prerrogativas de gobierno, aunque no existe el Estado. Entonces, la situación es muy especial ahí, y donde, claro, hasta la gente de la ONU estaba involucrada con los acontecimientos del 7 de octubre que fueron inenarrables, ¿no? Entonces, fíjense que el concepto de guerra no es unívoco, efectivamente, pero lo más apropiado es definirla
definirlo inicialmente para efectuar reflexiones y análisis. Hay muchas peculiaridades, ¿no? Estos son nuestros muertos, acá el cajón resulta que está vacío. Eso es pues como falsa bandera, ¿no? Es decir, hacer simulacros que justifican acciones. Y eso también existe. Entonces, reflexionar sobre esos temas, analizar de qué estamos hablando, qué tipo de guerra. La guerra de Israel contra Hamas es muy peculiar, porque no es la política antiterrorista de Estados Unidos contra Al Qaeda, que es una política de seguridad nacional antiterrorista. Entonces, una política de seguridad nacional antiterrorista no implica necesariamente la guerra. Ahora, lo que ha hecho Estados Unidos invadiendo Irak, lo que está haciendo defendiendo a los navíos que están en el Mar Rojo, ¿eso es guerra? Tampoco ha habido declaratoria. Lo que ha hecho Putin, nunca hablar de guerra, es solo un estratagema, ¿no? Es un recurso para decir, no, nosotros no hemos hecho ninguna guerra de invasión, este es un operativo militar especial. Claro, contando las víctimas, qué operativo, ¿no? Entonces, fíjense, hay que establecer el concepto de guerra como un concepto que yo voy a usar para analizar y reflexionar sobre lo que está pasando. Ahora, claro, en países como Estados Unidos, donde cualquier hijo de vecino puede portar armas militares y comenzar a disparar a niños, porque claro, es un desquiciado, un psicópata, ¿eso es guerra? No, pues tampoco es guerra. O sea, hay que precisar los conceptos. Actualmente, dentro de la teoría política, hay varios tipos de guerra. Y también, claro, se incluyen estas posibilidades relativamente más recientes, ¿no? Además, este tema de dañar a la población civil es pues un aspecto muy significativo, porque se supone que las leyes internacionales protegen a la población civil, aún en el caso de guerra. Hay una protección de la población civil, pero eso se ha trastocado con la guerra de Putin y con la guerra de Israel contra Hamas, que tienen poblaciones civiles, Hamas y Ucrania, pero que son muy diferentes, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso, las características de una y otra población. En un video decía unos soldados israelíes que en cualquier hogar se puede esperar, de cualquier hogar que surja de la población civil, vestidas como civiles, personas armadas que empiecen a disparar, que no necesariamente son soldados de Hamas, es decir, son parte del cuerpo militar de este grupo, que además parece que tienen diferentes brazos, ¿no? Hay un brazo político, que es el que gobierna, otro brazo militar, que es el que se enfrenta, y bueno, otros brazos también de inteligencia, etc. Entonces, la complejidad de la guerra hoy día es tal, y no solo por el desarrollo tecnológico, sino por estas características que vivimos en este siglo, ¿no? Unas características de enfrentamiento incluso contra grupos militares armados con cierto poder político. Sí, adelante. Sí, me